Muy buenas tardes a todos. ¿Qué tal? ¿Cómo están? El próximo 12 de octubre se van a cumplir 531 años del descubrimiento de América para algunos o el encontronazo entre dos civilizaciones para otros. Más de 5 siglos después, 7 indígenas mayas navegan a bordo de un velero que lleva el nombre de La Montaña hacia horizontes desconocidos, llevándose consigo su historia de resistencia, una manera simbólica de reescribir la historia. Aventura que ha plasmado el realizador mexicano Diego Enrique Osorno en su película La Montaña, que se presenta este sábado en los encuentros de cine mexicano aquí en París. Ellos vienen a invadir nuestras tierras. Pues ahora nosotros vamos, pues no a saquear lo que hay ahí, sino que vamos a ir a sembrar. Nuestro objetivo es despertar a la gente. Para cambiar al mundo hay que cambiar primero la forma en que lo miramos. Eso es lo que nos enseñaron los zapatistas durante la travesía que nos invitaron a documentar. Y precisamente para hablarnos de esta película, pero también de su trayectoria como escritor y periodista, Diego Enrique Osorno ha sido tan amable de venir hasta nuestros estudios. Muy buenas tardes, Diego. Hola Jordi, encantado de venir aquí contigo. Presentar en París tu película La Montaña unos días antes del 12 de octubre, la fiesta de la hispanidad, tiene mucho de simbólico, ¿no? Sí, bueno, la película precisamente plantea este viaje en sentido, digamos, inverso al flujo histórico que digamos que se ha establecido de lo que bien decías, se plantea como el descubrimiento de América, ¿no? Desde el punto de vista europeo y los zapatistas justo hace un par de años decidieron hacer este viaje en sentido contrario, ¿no? Que es un poco la lógica con la que se ha construido este movimiento, ¿no? Ir contracorriente siempre y tratar de no generar una invasión, no generar una conquista, todo lo contrario, generar un espacio de diálogo, de construcción de resistencias frente a un escenario de crisis civilizatorio que ellos están viendo, los pueblos originarios mayas, y bueno, para nosotros es muy significativo, además, que se presente en este marco del 12 de octubre, pero también porque justo ese día se está preparando una acción global de muchos grupos zapatistas en México, en Europa y en otros países. Entonces, la película evidentemente es una visión que se construyó a partir de mi experiencia en el viaje, pero también es una película que trata de acompañar esta travesía que están llevando a cabo los pueblos originarios mayas, ¿no? Con los que yo tengo un compromiso, ¿no? Como alguien externo, como alguien del norte de México, alguien que viene de la punta contraria, de tratar de acompañar, y la película también es eso. Permíteme, Diego, que recuerde a nuestros oyentes que has nacido en la ciudad mexicana de Monterrey, donde vas a graduarte en la Universidad Autónoma de Nuevo León, pero me gustaría que nos contases qué es lo que te lleva al periodismo y sobre todo al periodismo incisivo de investigación. Sí, mira, yo soy de Monterrey, que es una ciudad norteña industrial muy cercana a Texas. Hay un equívoco en México, se cree que la gente de Monterrey se cree americana o gringa, más bien se cree tejana, ¿no? Y tiene que ver incluso con el gentilicio, es regiomontano, ¿no? La gente de Monterrey es regiomontano, pero si tú vas allá, la gente se asume como regia, la gente dice, yo soy regio. Muy molestos. Y yo siempre he dicho que yo soy más montano que regio, entonces yo soy montano regio. Y un poco creo que me marca a mí nacer en una ciudad así, donde yo siento una opresión y una adversidad. Entonces, eso me marcó también en mi carrera periodística, ¿no? Siempre estar buscando el contraste de lo que aparentemente es lo regio, lo que está establecido, lo que ya se tiene que imponer, ¿no? Un poco es esta visión montañesca. Bueno, hay que decir que tu trabajo es regio también, ¿no? Espero que sí, pero desde una perspectiva más montana, creo. Inicias tu carrera
como hombre de radio, como reportero de los noticieros de la cadena Radio Alegría. Más tarde vas a conducir incluso un programa, La Humareda, en Notiradio 660. Por el humo se sabe dónde está el fuego, como canta la zarzuela. Sí, sí, sí. Y el humo también, fíjate, hay una teoría que descubrí después de Johan Galtung, que es un sociólogo noruego de La Paz, muy, muy interesante, donde él habla del oficio del reportero, ¿no? Yo en esos años pues, era un reportero del día a día y tenía este programa de La Humareda donde podía explayarme con cosas culturales, poéticas y demás, pero mi oficio cotidiano era cubrir las emergencias de la ciudad. Y Johan Galtung dice en esta teoría de que normalmente los periodistas lo que vemos y reportamos es el humo, ¿no? De los acontecimientos. O sea, si tú vas a un incendio, el periodista del diario reportea el humo. Pero lo importante, pues quizá es ver el fuego o, mejor aún, descubrir quién encendió, quién provocó ese incendio, ¿no? Quién lo generó. Y creo que mi proceso precisamente en la parte periodística es que de haber empezado en el diarismo, tratando de ver solo el humo, ir encontrando después preguntas más que tienen que ver con quién empieza los incendios de la realidad en la que vivimos, ¿no? O sea, no tengo que quedarte en el fuego o en el humo, sino ver quién detona ese incendio. Precisamente en el 2009 vas a trabajar sobre una tragedia terrible, el incendio de una guardería en el que van a morir 49 niños entre pocos meses y 4 años de edad. El libro que vas a parir, que si me permite, se llama Nosotros somos los culpables. ¿Eran todos culpables? Sí, bueno, ese libro nace de una cobertura, justo. Ese año se reporta este incendio en Sonora, que es donde vivo hoy en día, en el norte de México, en el noroeste de México. Y llego y se empieza a reportar pues que hay niños lesionados y hay heridos. Y se empiezan, el número 49 niños, digamos, se confirma hasta los 3, 4 días, ¿no? Los primeros días hay mucho pues hermetismo y el gobierno no quiere revelar lo que pasó. Yo la verdad es que no puedo reportear un poco la parte humana, como que me cuesta trabajo entender las historias de los niños, me parece una tragedia bíblica casi, o sea, una cosa. Y lo que empiezo a hacer es investigar la función de esa guardería y descubro muy rápidamente que era una guardería, en teoría, del Instituto del Seguro Social de México, una guardería del gobierno que le daba a los hijos de los obreros ese servicio, ¿no? Para que los obreros pudieran irse a trabajar, el gobierno cuidaba a sus niños. Y esta guardería, que era una guardería bajo ese esquema, en realidad había sido operada por particulares. Una amiga, una familiar de la primera dama, de la esposa del presidente, un tesorero del PRI, un subsecretario del PRI, es un partido que duró mucho tiempo en México en el poder, un subsecretario de ganadería, gente que no tenía nada que ver con los niños, eran los dueños de esta guardería. Entonces, en realidad había un esquema de corrupción. Esos niños murieron por un esquema de corrupción sistematizado durante varios años y pues para mí fue, en primera instancia, una necesidad de denunciar esa estructura económica y el libro parte de esa inquietud, pero después ahondo un poco en un movimiento que se construye a partir de los padres y madres, donde el planteamiento de los padres es: nosotros somos los culpables por creer en el gobierno, por votar, por confiar, pagar nuestros impuestos, por confiar en las instituciones y por no darnos cuenta de que vivimos rodeados de una falacia que es el Estado, ¿no? Ese es el planteamiento. Y es un libro coral, es un libro que se registra como la tragedia que es, en estas estructuras que Svetlana Alexievich usa mucho, la premio Nobel bielorrusa, ¿no? Que tiene estos libros donde están todos los testimonios intercalados. Se ha adaptado al teatro. Es un libro pues, que ha tenido una transformación y un uso también de denuncia para el movimiento de padres que a la fecha siguen pidiendo justicia porque no hay justicia el día de hoy. Terrible, ¿no? El trabajo del periodista es poner el dedo ahí donde duelen, ¿no? Tu trabajo en el Diario de Monterrey te va a llevar a la destitución de varios políticos por corrupción o documentar la presencia de grupos de narcotráfico también. ¿No temiste por tu vida en algún momento? Bueno, cuando empecé a ser periodista en Monterrey, justo en el Diario de Monterrey, pues
México, yo empecé en el 2000 más o menos, ya a ser un periodista más en forma, en la radio, digamos, sí era periodista, pero era una liga menor, digamos, ¿no? Ya en el Diario de Monterrey, que era uno de los 2 periódicos más importantes de la ciudad, fue en el 2000. México acababa de llegar a la alternancia. El PRI, que era el partido que había mantenido el poder durante casi 70 años, había dejado la presidencia, había un nuevo presidente y había una euforia de democracia, ¿no? Sentíamos que la democracia iba a llegar a México y que iba a cambiar todo. Y yo un poco entré en esa ola con mucho periodismo de denuncia, de investigación, de los bonos ocultos que cobraban los diputados, de los sueldos que se daban a la gente que no trabajaba y había de verdad una efervescencia muy grande entre muchos periodistas, no solo mía, por denunciar eso. Pero algo pasó muy pronto, que cuando empezamos a investigar, tú investigas en México el poder y terminas siempre ligado a cuestiones muy sórdidas que están vinculadas al poder económico, ya sea el poder económico a veces legal, que paga sus impuestos y que tiene una cara amable, o un poder económico ilegal, que es el narcotráfico, ¿no? Como normalmente se conoce. Entonces, cuando llegas ahí, la situación se pone más delicada. Y sí, pues al igual que muchos colegas, yo tuve varios incidentes. Recuerdo que en 2002 mataron al primer periodista amigo mío conocido. Y desgraciadamente de ahí a la fecha, pues con una desafortunada regularidad, van siendo asesinados periodistas que conocí o con los que incluso trabajé en algún momento. Sí, es una realidad que uno tiene que encarar, ¿no? Pero también eso hace más necesario el oficio del periodista en estos momentos. Escribes no solo sobre las víctimas de la pobreza, sino también sobre el poder. Es cierto que vas a pasar 8 años investigando a uno de los hombres más ricos, no solo de México, sino del mundo, el empresario Carlos Slim. Pudiste incluso entrevistarlo varias veces, ¿no? Se dejó. Sí, justo un poco. Latinoamérica es una región del mundo pues con una gran desigualdad, con muchas injusticias y buena parte de mi foco ha sido tratar de contar esta Latinoamérica de los oprimidos, de los de abajo, pero también algo que noté como a mitad, digamos, de estos 20 años que llevo de trabajo más intenso, es que tenía que también mirar al poder, ¿no? Y tratar de analizar el poder y tratar de cuestionar el poder a partir de los testimonios y la investigación directa. Y eso es el caso de Carlos Slim, que es uno de los, digamos, sujetos de poder que me ha tocado analizar. Hay otros expresidentes y, bueno, otras cosas que he hecho. Y todo empezó en 2007. Yo venía de vivir casi un año en Oaxaca, que es uno de los estados con mayor pluralidad indígena. Hay 16 pueblos originarios y habían tenido en 2006 una insurrección muy, muy grande. Imagínate, entre muchas cosas que pasaron, los colectivos tomaron todas las estaciones de radio de la ciudad. Las 13 estaciones de radio comerciales de la ciudad estaban cada una transmitida, una estación de radio por anarquistas, otra por estalinistas, otra por socialdemócratas, y transmitían su música y sus programas durante 20 días. Pasaron muchas cosas. Y en 2007 regreso yo a la Ciudad de México y leo en una revista que Carlos Slim, en ese año, en 2007, es el hombre más rico del mundo. O sea, era la primera vez que un mexicano llegaba a ese nivel y yo dije, no entiendo. Y quise averiguar, quise leer, ver si había libros o había información y me daba cuenta que no había nada de información. No sabíamos quién era él, cómo había construido esa pues, riqueza que a primeras luces me pareció ofensiva. Entonces así fue como empecé a investigar durante varios años. Cuando ya estaba por terminar, cuando ya iba a publicar mi libro, él se enteró, yo ya había evidentemente buscado una entrevista con él y aceptó, digamos, darme su versión. Entonces el libro es mi investigación y es la versión de él. Es un libro pues, que ahí está, que trata de aportar precisamente una mirada sobre las élites económicas de Latinoamérica, que desgraciadamente no son tan analizadas como pues, todas las luchas y movimientos y víctimas que ha dejado este esquema todavía neocolonizante que prevalece. Un periodista como tú no
corre el riesgo de caer en la fascinación del poder, en la erótica del poder. Es terriblemente fascinante en un hombre tan poderoso como Slim. Fíjate, sí, pero como yo llegué, Slim, un personaje muy seductor, porque en México, digamos, los millonarios normalmente son muy extravagantes, muy excéntricos, son despilfarradores, son fantoches, es una palabra que usaría yo para describir. Y Slim es un tipo de muy bajo perfil, muy, muy inteligente, que para que te des una idea, digo, en el libro ahí yo lo desarrollo más, pero a Fidel Castro, Fidel Castro era muy amigo de Slim. La única televisión, o la primera televisión que tuvo Fidel Castro fue un regalo de Carlos Slim. En México hay varios intelectuales, uno de ellos que yo admiro mucho, que es mi maestro, es Julio Scherer, o Fernando Benítez, o Carlos Monsiváis, que son escritores independientes y periodistas muy, incluso de izquierda, que estaban seducidos por Slim. Entonces yo cuando llego con él, yo ya había estudiado mucho sus tácticas de seducción. Entonces, pues debo confesar que una de las veces casi me seduce tenía él en su biblioteca, en uno de los lugares donde hicimos la entrevista, los diarios del Che Guevara, los facímiles originales que tenía cuando lo mataron en Bolivia, que se los había mandado Evo Morales, que en ese entonces era presidente. Entonces, él sabiendo un poco de mis inquietudes, a la segunda entrevista me dijo, bueno, aquí está esto que me pasaron ahí. Que justo un poco en el libro lo planteo, cómo abordar, alguien que como Slim, que representa una violencia económica, los monopolios que él logró en buena parte por influyentismo, por un lado, otra parte de talento empresarial, porque sí tiene un talento, pero otra parte es influyentismo, sin duda alguna. Representa una violencia económica muy grande, gente murió, digamos, por esa estructura económica que él representa, pero que él sea alguien tan afable, que sea tan campechano, que es una palabra que usamos en México para definir gente agradable. Esa contradicción, como que trato de plantearla en el libro. Alguien que representa esta violencia económica que mata personas, puede ser tan afable. Ahí está. Y entonces también entrego un poco mi problema al lector, ¿no? Que así creo que era como honestamente podía abordar una biografía política donde no dejaba de lado los efectos que me interesan del personaje, pero por otro lado lo que encontré en el personaje. En el otro extremo, perdón, está tu trabajo con el ejército zapatista. De eso nos sirve, vamos a hablar de La montaña. ¿Cómo nace La montaña, por ejemplo, esta película que presentas en los encuentros de cine mexicano aquí en París? Bueno, La montaña nace primero que nada de una iniciativa que lanzan los zapatistas en 2020. Ellos, digamos, son conocidos en muchos lugares del mundo por este alzamiento armado que hicieron en 1994, ¿no? Cuando había caído el muro de Berlín, donde se había derrumbado ya el bloque socialista en la Unión Soviética y parecía que ya el fin de la historia, decía Fukuyama, y de repente un grupo de indígenas se levanta en el sur de México, en Chiapas, el mismo día que entra en vigor el Tratado de Libre Comercio entre México, Estados Unidos y Canadá, nuestro ejercicio de Unión Europea, digamos, en Norteamérica, y ellos se levantan y dicen, pues aquí estamos, y aquí no estamos en el primer mundo todavía, hay muchas cosas por hacer. Y digamos que ese alzamiento y la figura del propio subcomandante Marcos, el vocero de la organización, con pasamontañas, al igual que todos los militantes indígenas, se vuelven incluso medio una referencia pop, ¿no? En esos años 90. Y ellos, después de ese alzamiento armado, ellos nunca han dejado las armas, ellos siguen con armas, pero en los últimos 10 años, digamos que las armas muy pocas veces, o más de 10 años, en realidad desde 2003, yo creo que fue la última vez que mostraron las armas, las han ostentado muy pocas veces, las armas, porque se han dedicado a construir en los territorios que ellos recuperaron, en todas estas miles de hectáreas que ellos ocuparon en el alzamiento, y después también en otras incursiones, construir unos espacios autónomos donde no entra el gobierno, ahí no entra el gobierno, los partidos políticos. Y ese ejercicio civil ya no ha sido tan interesante
pues para los medios, porque ya no hay balazos, ya no hay este drama, ¿no? Yo llegué en la parte, digamos, más, en esa parte, llegué en 2003, cuando ellos ya organizan mejor todas las tierras ocupadas, en caracoles le llaman. Y desde entonces he estado acompañando esas iniciativas civiles. La más reciente, han hecho varias, que son iniciativas muy utópicas, con una carga poética y de locura también que a mí me cautiva, me emociona. Y la última fue la Declaración por la Vida. Ellos dijeron, vamos a salir al mundo porque hay que rehacerlo. Este mundo, este sistema está ahí económicamente a punto del colapso, la crisis climática, hacen un diagnóstico de un mundo enfermo socialmente y vamos a tener que salir a buscar alianzas en los 5 continentes. Y hasta ahí yo veía la comunicación y pensaba que iba a ser, pues, metafóricamente y demás. Y un día recibo la invitación se me informa primero que esa travesía va a empezar con un viaje en un barco y que van a cruzar el Océano Atlántico. Y yo digo, bueno, pues está muy bien. Y me dicen que me invitan a mí como externo a hacer un registro de esa travesía. Y yo digo, bueno, pues no sé nadar, no estoy en buena condición, pero pues sí, confío en ustedes, confío y sí. ¿Qué condiciones hay? No hay condiciones, lo único es que queremos pues que un externo haga registro con independencia, con autonomía, porque ellos son muy respetuosos, la verdad, no son dogmáticos, no son, lo que tú mires, eso va a ser, pero sí haz un registro porque esto es histórico para nuestros pueblos, ¿no? Y me dijeron, bueno, lo único es cuida la identidad del pasamontañas o el tapabocas en esa época, porque era época pandémica. Y lo otro era que no hubiera, era un poco de broma, porque ellos también tienen mucho sentido del humor, que no saliera ninguno de los zapatistas vomitando. Dije, bueno, no, yo voy a hacer que va a estar seguramente en la borda, ahí batallando. Total libertad. Y entonces, pues ya me subí al barco con una cinefotógrafa, María Seco, una gran cinefotógrafa, amiga mía, con la que he hecho otros documentales. Y estuvimos pues navegando y fondeando en diversos puertos durante casi 2 meses, ¿no? Casi 2 meses, 52 días, hasta que llegamos ahí a la costa en Bayona, en Galicia, y bajamos en Vigo, y bajamos y empecé a hacer esta película que es la que se presenta ahora en este sábado aquí en París. ¿Cómo fueron acogidos en Vigo? No tenían pasaporte, me imagino, ¿no? Hicieron justo para este viaje, pues hubo una excepción. Ellos tenían sus propios documentos, tuvieron que hacer la documentación, el registro en la Cancillería en México, pero fue todo un tema también porque pues cuando ellos empezaron a hacer el trámite normal, como pues de repente vamos a necesitar el pasaporte. Y había mucho racismo en las autoridades porque eran indígenas y decían, es que, ¿por qué no tenías tu papel, un papel, un acta? No tenían ni el acta de nacimiento, pues porque yo soy zapatista y no lo necesitaba, ahora lo necesito porque me estoy abriendo a ir a otros pueblos y ahí necesito ese documento, si no, no voy a poder llegar. No aceptan mi documento zapatista. Y entonces les hacían pruebas para ver si eran guatemaltecos o no, o centroamericanos o migrantes. Sí fue muy desafortunado casi, y humillante, por supuesto. Pero llevaban entonces, finalmente esa era otra travesía, yo creo que peor que la de cruzar el Atlántico, la travesía de esta burocracia racista, y llevaban sus documentos. Nosotros llegamos a Vigo, estábamos todavía, yo creo que ni tiraba ancla el capitán y ya había llegado la Guardia Civil, y se subieron y de inmediato pues estaban queriendo como revisar. Pero nosotros habíamos parado antes en Fayal, en una de las islas Azores, ¿no? Y la verdad es que, pues, no sé si, Fayal, si tú haces la travesía atlántica de América para acá, pues es el primer punto que encuentras después de días y días y días de navegar en la nada. Entonces es un puerto de veleristas así de osados. Entonces cuando llegamos a Fayal, pues el capitán se bajó con nuestros pasaportes, se los sellaron con el sello de la Unión Europea
los teníamos todos y ya no hubo ni preguntas, o sea, fue muy, muy práctico. Entonces cuando llegamos a Vigo, sube la Guardia Civil queriendo revisar y pues ven nuestros pasaportes sellados ya y no hubo lío, que pudo haberlo habido porque cada vez hay más restricciones y sobre todo con viajeros que no tienen cuentas bancarias, porque ellos obviamente no tienen cuentas bancarias ni esas cosas, pero bueno, como dirían allá los compas, se la pelaron los de la Guardia Civil. Y apenas con un simple mareo, ¿no? ¿Vomitó alguien durante la travesía? No, pues mareos, náuseas normales, pero nada grave. La verdad es que fue un viaje muy, pues, un poco de Fayal a Vigo. Sí nos tocó una tormenta, pero el resto fue un viaje muy placentero. Eso lo sentíamos nosotros porque teníamos una muy buena tripulación, un capitán alemán que además era muy afable y era, pero ya después, ¿sabes? Viendo un poco estos mapas de vientos, o sea, sí se metía el capitán por unas rendijas con un cálculo impresionante, pero él nunca dramatizaba la vida, o sea, esas maniobras que sí eran, o sea, viéndolas en un mapa de vientos, sí eran muy, muy complicadas, pero en la vida cotidiana, en el barco, él siempre estaba afable y él nos hacía creer que estaba todo bien. Inspiraba confianza. Inspiraba mucha confianza. En fin, pues ya lo saben, tienen una cita en el cine Luminor Hotel de Ville, aquí en París, para la proyección de la película de Diego Enrique Osorno, La montaña, este sábado a las 7:15 de la tarde. Muchísimas gracias, Diego. Muchas gracias, Jordi. Encantado de venir contigo. Mucho éxito aquí en París. Permíteme también que dé las gracias a Stephen Hesley y a Jérémy Boucher, quienes se han ocupado hoy de la realización del programa, y saludar también a nuestros telespectadores, porque también los tenemos que nos siguen en todo el continente americano, en Oaxaca y en Monterrey. Seguro que también gracias a la cadena Unión Continental Latinoamericana y una red que se llama TAL, que reúne televisoras públicas y universitarias de toda América Latina. Muchas gracias. Y a ustedes, muchísimas gracias también por su atención y les damos cita para una nueva edición de El Invitado de Radio Francia Internacional. Ellos vienen a invadir nuestras tierras. Pues ahora nosotros vamos, pues no a saquear lo que hay ahí, sino que vamos a ir a sembrar. Nuestro objetivo es despertar a la gente. Para cambiar al mundo hay que cambiar primero la forma en que lo miramos. Eso es lo que nos enseñaron los zapatistas durante la travesía que nos invitaron a documentar. Para mí el mejor ejemplo en el mundo es el barco este. Aquí en el barco tenemos que pasar turno. Wir haben alle komplett unterschiedliche Hintergründe und trotzdem verstehen wir uns, trotz 8 unterschiedlicher Sprachen an Bord. La semilla es la palabra, son los trabajos que nosotros estamos ejerciendo, pues, de cómo es que nosotros descubrimos, pues, la mejor forma de autogobernarse. Elegimos la rebeldía, es decir, la vida. ¿Qué pensás tú, por ejemplo, del zapatismo? Hay gente que comparte la misma idea de lucha por su mismo sufrimiento que tiene. El capitalismo aprovecha. Y la gente trabaja como esclavos. No decimos que todos se vengan a ser zapatistas, sino que cada quien se organice, que luche, que resista. Le he propuesto cambiar el punto de partida, elegir el destino de su mirada.